con la historia de Vlad III de Valaquia, conocido popularmente como Drácula, y también conocido solo por el nombre de Vlad, miembro de la casa de Draculesti, y de ahí el patronímico Drácula. Se dice que era hijo de Vlad II Drácul, miembro ilustre de la Orden del Dragón, de ahí Drácul, institución creada para proteger el cristianismo en Europa del Este. Así que seguimos con las órdenes de caballería. Otra denominación que se le atribuyó póstumamente unos 100 años después de su muerte fue la de Vlad Tepes, que quiere decir Vlad el Empalador, y porque tenía la particularidad y la costumbre de empalar a sus enemigos. Incluso lo hacía él en persona. Y hay que recordar que Vlad III, en este caso el Vlad que nos compete, es considerado en Rumania un verdadero héroe popular por el mérito de haber protegido a la población rumana tanto de los ataques del norte del Danubio como de los del sur. El padre de Vlad ya era miembro de la Orden del Dragón, fundada por Segismundo de Luxemburgo en 1418. Cabe señalar que el símbolo de esta hermandad es un dragón postrado, representado con su cola envuelta alrededor de su cuello, mientras en la espalda o el lomo del dragón hay una cruz que quiere indicar la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Esta cruz es de color verde y además tiene las alas están como extendidas. En la Edad Media el dragón era un símbolo del diablo. En rumano, Drácul también significa diablo, además de indicar la casa de Vlad, es decir, el linaje de Vlad, que con la adición del sufijo ulea puede traducirse como hijo del diablo. Según la mayoría de los autores, Vlad nació en la actual Transilvania, la actual región del centro de Rumania, entonces parte del Principado de Valaquia. Sin embargo, faltan ciertas evidencias al respecto, más bien parece un intento de mantener a Vlad atado un poco al personaje de la famosa novela de Bram Stoker, y por eso se habla de Transilvania. Sin embargo, se cree que durante algunos años de su juventud, Vlad realmente se quedó en Sighisoara, Transilvania, ya que era una zona fronteriza y su padre había sido encargado por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Segismundo, la tarea de proteger las fronteras del sur de su territorio de los ataques otomanos, a cambio de un claro reconocimiento de las ambiciones de la casa Drácul en Valaquia. Posteriormente, Vlad fue llevado a la capital del Principado, Targoviste, donde se le enseñó habilidades de combate, geografía, matemáticas, ciencias e idiomas. Idiomas, por ejemplo, como el alemán, latín, húngaro, el antiguo eslavo eclesiástico, así como, artes clásicas, la filosofía. Y se supone que el príncipe Vlad se convirtió en una persona de considerable cultura y de mucho carisma. La actitud de su padre, que fue muy vacilante, porque al principio se alió con Hungría, un reino católico, luego se acercó al sultán turco cuando comprendió que era el estado más poderoso de toda la zona, y después de altibajos y otros conflictos, su padre firmó un nuevo tratado con la Sublime Puerta, como se llamaba en ese momento al gobierno del sultán, entre cuyas condiciones estaba la de conceder a los dos hijos como garantía, y debían ir a vivir a la corte del sultán. Esto era algo común entre los reyes y los príncipes de la zona fronteriza con el Imperio Otomano, que cuando se firmaba algún acuerdo o alguna alianza, esto era lo que sucedía. Al menos uno de los hijos varones
iba a la corte del sultán y entonces siempre eran hijos menores, entonces eran educados dentro de la corte como si fuera un príncipe otomano. Por supuesto, bueno, esto tenía un motivo, ¿no es cierto? Esto era para que aprenda las costumbres y de alguna manera se familiarice y el día de mañana tenga cierta consideración, digamos, por el Imperio Otomano. Bueno, por supuesto recibieron un tratado principesco en la corte y cuando esto pasó, tanto él como su hermano Radu inmediatamente se aclimató, digamos, y se hizo muy amigo de quien era el heredero, de alguna forma, porque los otomanos no tenían herederos de padre a hijo, o sea, el primogénito no era necesariamente el heredero, sino que, bueno, había todo un sistema por el cual a la muerte de un sultán, alguno de sus hijos tomaba el poder. Pero bueno, el príncipe, que posteriormente sería sultán, el príncipe Mustafa, se hizo muy amigo de Radu y a este punto Radu se convirtió casi en su mano derecha. Mustafa fue quien conquistó Constantinopla. Bien. Por su parte, Vlad, al contrario que su hermano, nunca se adaptó y más bien estaba a disgusto. Bueno, y eso se vio después con la aversión que tenía contra los turcos, ¿no? Bueno, en fases alternas, Vlad ascendió el reino de Valaquia en 3 periodos diferentes, librando enérgicas guerras contra los otomanos, que querían dominar toda la península balcánica, y luchando no poco por mantener el orden interno, debido a la oposición de los boyardos, es la aristocracia feudal de Rumania, que tendía a mantener sus beneficios económicos y su autonomía. Entonces, mientras Radu permaneció en la corte del sultán, él se hizo cargo del principado, pero tuvo que luchar no solo con los otomanos, que eran los enemigos naturales por su expansionismo, sino con la aristocracia interna, que ya había traicionado a su padre. De hecho, lo mandaron a asesinar, y él subió 3 veces al trono porque justamente lo depusieron, se sobrellevó, tuvo la anuencia del rey de Hungría, luego no, hizo alianza a través del matrimonio. Bueno, la verdad que internamente tuvo muchos problemas, se enfrentó con esta aristocracia y incluso al mejor estilo Juego de Tronos, se deshizo de muchos de ellos, llamándolos a una cena al castillo. Y una vez que estuvieron dentro, cerró todo y los masacró. Ellos habían sido los que habían complotado contra su padre. Bueno, y por supuesto alcanzó la fama de empalador, no solo en detrimento de sus enemigos turcos, sino también de los oponentes internos. En primer lugar, exterminando a los sajones de Transilvania. A los sajones que provenían de Alemania. Y bueno, y además tenía un odio particular hacia Mustafa, el sultán otomano, de quien su hermano menor era la mano derecha. Así que tenía todo un tema, Vlad. Y cuando él no solamente empalaba, sino que bueno, hacía como un cerco, los dejaba ahí a la vista, por supuesto, para que los enemigos lo vieran y para sembrar terror. Y además decían que tomaba la sangre de sus enemigos, los ponía en una copa,
la tomaba para que vean de qué era capaz. Algunos decían que realmente no se tomaba la sangre, sino que era un vino, pero que a la distancia todos, después de ver los empalamientos que hacía y de la manera que tenía de comportarse, creían ciegamente en que eso era sangre. Otros dicen que realmente lo era. Y ahí empieza a surgir el tema también de que tenía pactos con el demonio y de que bebía sangre y demás. Ya vemos la crueldad que tenía haciendo lo que hacía, o sea, que ya lo otro es agregarle un poco más a la historia para hacerla un poco más truculenta, pero ya con lo que hacía podríamos decir que era un tipo de cuidado. Más adelante en otro video vamos a ver específicamente el tema del vampirismo, que ya para esa época, un poquito posterior, ya se empezaba a hablar en Europa y bueno, y por supuesto después salió el libro, pero eso ya estamos hablando del siglo XIX, que también tiene lo suyo, el tema del libro y Bram Stoker, así que esos serán temas de otros videos. En estos momentos nos centramos sobre quién fue Vlad Tepes, porque es muy importante, porque Vlad Tepes está en los árboles genealógicos de todas las dinastías europeas, es decir, todos los monarcas europeos descienden de la casa de Vlad Tepes, aunque no sea en forma directa de él, es decir, en linaje directo, porque él tuvo una hija mujer y además, bueno, vamos a ver qué pasó, ahora vamos a ver qué pasó con eso, pero sí descienden de su padre, digamos, a través de uno de sus hermanos, así que están todos emparentados con Vlad Tepes o Drácula, como lo quieran llamar, desde la monarquía de Inglaterra hasta la de Grecia, es decir, todos están emparentados con él. Y muchos famosos también, si uno busca por internet, salen los árboles genealógicos de actores, presidentes y varias celebridades que tienen en su árbol genealógico a los Vlad de Valaquia. Bueno, se desconoce la fecha exacta de su muerte, pero se cree que ocurrió entre octubre y diciembre de 1476. Ni siquiera se sabe dónde fue colocado su cuerpo, aunque algunas reconstrucciones históricas indican que se trata de un lugar ubicado en la carretera entre Bucarest y Giurgiu. Incluso las modalidades de la muerte de Vlad están rodeadas de misterio, porque según algunos, fue asesinado por error confundido con un turco, mientras otros afirman que fue asesinado por los otomanos durante una batalla y que le cortaron la cabeza y luego le enviaron la cabeza a Constantinopla junto con su espada como trofeo de guerra. Bueno, una hipótesis, por supuesto, que no podía faltar, influenciada por la fama posterior de vampiro, es la que dice que Vlad murió como resultado de la mordedura de un murciélago. Bueno, esa es la menos, la que, digamos, menos sustento tiene, más allá de que sí la leyenda, ¿no? Pero hay más hipótesis, y bueno, rozan casi con lo romántico, digamos. Además de todo esto, dicen que bueno, que efectivamente murió en batalla, eso es lo más probable. Hasta ahora, digamos, viene siendo lo más probable que haya muerto en batalla y luego que lo enterraron en un monasterio ahí cerca de Valaquia, sobre un monte. Pero bueno, siempre está el tema de que la tumba está vacía. Pero, bueno, hay otra teoría más, en donde dice que durante esa batalla, en realidad, a él no lo matan, sino que fue hecho prisionero, lo llevan a Constantinopla, y fue rescatado por su hija. Su hija se llamaba María, y estaba casada con un noble napolitano. Y había llegado a la corte del rey de Nápoles, del rey Ferrante de Nápoles,
había sido enviada ahí para que la cuidaran, porque bueno, la situación en Valaquia estaba, y en Rumania en general, estaba muy complicada, y en Nápoles la cosa estaba un poco más tranquila. Y el rey Ferrante también era miembro de la Orden del Dragón. De hecho, se puede ver el mismo sello en las puertas del castillo de Nápoles. Entonces, María vivió en la corte del rey Ferrante, que, entre paréntesis, tiene una historia también muy similar a la que cuentan de Vlad, y que luego se ve también, la toman en Juego de Tronos, cuando hizo exactamente lo mismo. Llamó a sus oponentes y a aquellos con los que tenía problemas, los llamó al castillo para un banquete, cerró las puertas, los mató, y después tenía una habitación en donde los tenía sentados, a los cadáveres los tenía sentados en una mesa, y ahí se fueron como momificando, y era como su trofeo, y se los mostraba a quienes visitaban el castillo. Así que bastante parecido. No sé si podríamos decir que era una práctica común entre los miembros de la Orden del Dragón, pero bueno. Entonces María se crió ahí, entonces la casaron con un noble napolitano de origen español, porque en ese momento estaba gobernada por una casa española. Y bueno, entonces su hija lo va a buscar, lo rescata de esta huida que hace hasta Constantinopla, y lo lleva a un lugar seguro en Italia, donde pasaría los últimos años de su vida, y sería enterrado en Nápoles, justamente en la iglesia de Santa María la Nova. Es muy interesante. Ahí se ve un sepulcro dentro de la iglesia, con un monumento que está escrito, tiene una escritura en varios idiomas que se pudo descifrar porque estaban mezclados los idiomas, había copto mezclado con latín, con griego, bueno. Está el símbolo del dragón. Muchos dicen que era que esa tumba, cuando estaba vacía, era propiedad de María y que estaba reservada para ella o para su esposo. Y bueno, al morir su padre primero, lo entierran, es decir, lo sepultan ahí, es decir, queda dentro de la iglesia. Bueno, después vamos a volver sobre el punto. Bueno, y hay otra versión más que surgió a partir del siglo XIX, una nueva creencia según la cual el príncipe fue enterrado en el monasterio de Snagov, ubicado en una isla en medio de un lago, a unos 40 kilómetros al norte de Bucarest. Algunos estudios arqueológicos de la primera mitad del siglo XX demostraron que la tumba atribuida a Vlad estaba completamente vacía. Y en otro lugar del monasterio se encontró un cuerpo con ropa principesca y un anillo con el símbolo del dragón, pero bueno, en este caso el cadáver tenía la cabeza en su lugar, y entonces lo descartaron. Otros dicen que, bueno, habría muerto en batalla y que directamente el cuerpo no se pudo recuperar porque habría sido desfigurado, quemado, bueno, lo que pasa en las batallas, ¿no? Que no se pudo recuperar directamente. Y bueno, volviendo a esto de su hija y de este sepulcro en la iglesia de Santa María la Nova en Nápoles, se hicieron unos trabajos en el año 2014 para ver cómo era esto, porque muchos investigadores estaban sobre esta pista, unos investigadores rusos incluso, o sea, investigadores de varios países habían llegado a este lugar, porque, bueno, diferentes documentos y además toda la iconografía que había en el lugar y demás lo llevaba a pensar que era una posibilidad que él estuviera ahí. Y entonces
bueno, está, digamos, es un pequeño claustro dentro de un recinto que está construido en el siglo XVI y es un monumento funerario grabado con un relieve, como les contaba, que representa un dragón. Y en esa representación hay algunos símbolos típicos del entorno medieval de la zona de la actual Rumania. Bueno, está grabado, este epitafio en un idioma que en realidad no es un idioma, sino que son frases en diferentes idiomas, con, es decir, alfabetos latino, copto, griego y etíope. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue descifrarlo para poder leer la frase, ¿no? Pero bueno, no se terminan de poner de acuerdo por el tema de que les parece muy poco probable que Vlad no muriera en la batalla. Es decir, no estarían de acuerdo en que haya podido huir. Pero bueno, la verdad es que tener esa hipótesis, porque sí, es como un tanto... No sé, me parece que hay que tener pruebas, ¿no?, para decir eso. Bueno, después está el famoso castillo de Vlad, que está en Bran, en Transilvania, que se le muestra a los turistas como el castillo de Drácula. Pero bueno, eso es una mera operación comercial, porque el verdadero castillo de Vlad, que está en ruinas, es la llamada Fortaleza de Puenari, que está a orillas del río Arges. O sea, en realidad Drácula o Vlad, si bien sí era de su propiedad, pero nunca estuvo en ese castillo, no vivía ahí, ni está enterrado ahí, ni nada por el estilo. Y bueno, con lo que tiene que ver con su persona, digamos, por supuesto inspiró literatura de muchos países europeos a partir de finales del siglo XV. Y la primera aparición literaria de Vlad Tepes fue en 1453, cuando el rey Matías Corvino de Hungría envió al emperador Federico III de Habsburgo un panfleto titulado Historia del voivoda Drácula, luego escenificado en la corte del emperador con la ópera Historia del loco llamado Drácula de Valaquia. La tradición germánica sobre Vlad el Empalador deriva sobre todo del material recopilado por el rey de Hungría, Matías Corvino, que tenía todo el interés político en describir a Vlad como algo malo, tendiendo a exagerar los relatos de las atrocidades que habría cometido este noble valaco. La historia del voivoda Drácula se convirtió entonces en un bestseller del siglo XVI. Se imprimió varias veces en muchas ciudades alemanas en una época en la que se había descubierto la prensa hacía algunas pocas décadas. Entonces, en ese momento, Drácula se convirtió en un símbolo de la encarnación del mal y la opresión de los inocentes, pero esto fue en Alemania. En la tradición rusa, la figura de Drácula se presenta de una manera más positiva y tenemos la historia del voivoda Drácula, y Vlad se presenta como un gran estratega, un guerrero valiente y un gobernante justo, y las atrocidades cometidas por el príncipe de Valaquia se justifican por la necesidad de defender a su pueblo de los opresores extranjeros. Y hasta mediados del siglo XVI, en Rumania, la memoria de Drácula incluso cayó en el olvido, o sea, en su propia tierra cayó en el olvido. Y esto es parte también de cómo vimos que la aristocracia del lugar vivía en lucha permanente. Incluso en los Balcanes, los cronistas balcánicos lo confunden con otros príncipes. No cuentan muchas de las cosas que hizo, para bien o para mal. Y recién a principios del siglo XIX, cuando el pueblo rumano comenzó a mostrar, digamos, su intolerancia hacia los gobernantes turcos y austríacos, ahí es cuando Drácula emergió del olvido, porque lo usaron como figura, digamos, emblemática.
Entonces ahí fue presentado como un héroe popular y las crueldades que se le atribuyen se explicaron de manera fatalista como una herramienta necesaria para combatir las injusticias de los nobles internos, opresores de los pobres, y repeler a los invasores extranjeros. Entonces, ahí es que nació el mito patriótico del príncipe Vlad, que después, digamos, se fue viendo cómo se fue explotando esta popularidad y bueno, y ahí es donde nace la historia del castillo, que lo llevan a los turistas, esto del monasterio de Snagov, donde dicen que está la tumba, porque así hay lugares de referencia donde ir y de alguna manera rendirle culto, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, necesitaban una figura patriótica en una época en la que necesitaban para poder salir de la opresión en la que estaban, y entonces sacaron del arcón de la historia a Vlad Tepes. Pero bueno, la verdad es que se cuentan muchas cosas sobre las atrocidades que cometió, que pueden ser leyenda o no, pero en realidad hay el propio Drácula es quien escribe en un diario el número de sus víctimas y las torturas que les infligen. O sea, también puede estar exagerando y lo puede estar haciendo para meter terror, pero bueno, la realidad es que él llevaba una contabilidad al respecto y por supuesto estas actitudes sangrientas fomentaron la difusión de historias y leyendas en el folclore local sobre todo, y antes de ser recordado como un gran líder, se corrían, digamos, las hazañas inhumanas de Drácula, y fue lo que tuvo eco durante mucho más tiempo en un principio. Y por supuesto, bueno, de ahí después vino la historia del libro. Pero la realidad es que dependía mucho del estado de ánimo incluso, o de la importancia de las víctimas, las torturas que se infligían de diferentes formas. Y el tema del empalamiento, bueno, dicen que el extremo del poste podría apuntar para perforar al condenado a la altura del abdomen e izarlo en alto en previsión de la muerte, que podría ser inmediata o después de horas de agonía. En ocasiones se utilizaba una vara de punta redondeada y espolvoreada con grasa que se insertaba en la parte posterior de la víctima y se izaba para que el propio peso del condenado hiciera que la vara penetrara dentro del cuerpo, y la muerte podría llegar después de varios días de lenta agonía. Para empalar a los ricos hizo cubrir la vara con plata y usó palos más largos para que pudieran disfrutar del espectáculo desde arriba, decía. Vlad odiaba particularmente a los comerciantes, acusados de arrogancia y de enterrar la economía de Valaquia para sus propios beneficios, y les reservaba varas de empalamiento con muescas grabadas en la madera para frenar el deslizamiento del cuerpo y así aumentar la agonía de la pobre gente, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, la mente a veces para la maldad. E incluso estudió métodos personalizados para empalar mujeres embarazadas, niños, ladrones, ancianos, guerreros, embajadores o traidores. Todos tenían su forma especial que él había pergeniado. Y son muchas las historias de la época que narran la brutalidad del príncipe Vlad. Durante un banquete organizado frente a un bosque de miles de enemigos empalados, porque hacía esto, o sea, los ponía de forma tal que realmente parecía un bosque y él se situaba en el centro y se ponía a comer. Eso lo cuentan todos. Y bueno, mientras estaba en uno de estos hermosos banquetes, Drácula recibe la visita de un enviado del Vaticano. Y el hombre, bueno, culpable de haberse quejado de la vista repugnante y el hedor que emanaban de los cadáveres, terminó empalado, por supuesto.
además utilizando un palo más alto que todos, porque como le molestaba el olor, así dijo Vlad, como le molestaba el olor lo puso más alto porque así no sentía tanto el olor de los cuerpos. En 1459 el príncipe invitó al palacio a unos comerciantes que según él no habían respetado su persona y les hizo festejar como si nada, y al final de la comida destripó a uno y obligó al otro a comerse el contenido del estómago de su colega, y luego lo hirvió y los restos se lo tiró a los perros. En 1460 en la ciudad de Sibiu hizo empalar a 10.000 personas. Algunas fuentes dicen incluso 20.000 o 30.000, y todo esto en 3 horas. Y no contento con su acto, roció algunos cuerpos con miel para atraer todo tipo de insectos y aumentar así más el tormento de las víctimas. En 1461 el embajador del sultán turco llegó al palacio y no se quitó el turbante porque habría sido un gesto irrespetuoso hacia su propia religión, porque no es un sombrero el turbante, sino que es tiene que ver con la religión. Entonces Vlad dio la orden de clavarle el turbante en la cabeza, así no se lo sacaba más. Bueno, así que podemos ver que yo creo que estaba mentalmente fuera de sí, es decir, no estaba en sus cabales, ¿no? O, no sé, el odio podría más, porque por más que muchas de estas historias estén adornadas y estén exageradas, de algún lado salen, ¿no? Entonces podemos pensar que salen de exactamente un carácter, la verdad, muy complicado. Y bueno, una de las leyendas que fomentaron su mito vampírico y que tiene que ver con algo que sucede en la realidad, habla de la manía de Drácula de empalar a las jóvenes vírgenes, a las que se les extraía la sangre y se guardaba en una ampolla colocada entre las jarras de vino y de brandy. Y entonces parece que al príncipe le gustaba probar esta sangre durante las noches de luna llena, y bueno, a veces se los ofrecía a sus invitados, bueno, a veces para ponerlos mal, digamos, pero bueno, la realidad es que estamos hablando de sangre obtenida después de una tortura en un punto, y tiene que ver esto también con las vírgenes, o sea, con la pureza y todo eso, y bueno, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, y parece que era un elixir, tal cual como lo mencionan. Y bueno, también hay referencias a ritos de canibalismo, así que ya lo podemos estar ligando, digamos, lo podemos estar en este mapa, podemos imaginarnos la flecha que va desde Vlad hasta HC y bueno, tantos más, ¿no? Y lo que tiene que ver con ciertas sustancias. Así que, bueno, estas son sobre sus atrocidades y por qué también está en el mapa, ¿no? Bueno, y después su historia, la verdad es que es muy complicada porque el rey de Hungría lo traicionó, pero bueno, era una zona en donde había muchos pequeños principados, condados, y donde todos luchaban por ser el príncipe o por estar aliado ya sea con el sultán o con el rey de Hungría o con el emperador, y entonces se mataban entre ellos. Y bueno, en medio de todo esto él también estuvo preso durante unos 12 años en Hungría. Bueno, la verdad es que sí tuvo una vida complicada, pero también se la complicó a mucha gente, y ni que hablar de las víctimas que tuvo. Y una frase que se le adjudica fue cuando
Drácula se trataba de esconder del rey de Hungría, con quien por momentos se llevaba bien y por momentos se llevaba mal. El rey Mateos Corvino, digamos, el rey hace un pacto de no agresión con los turcos, entonces lo manda a buscar a Vlad. Y el 25 de diciembre, vaya fecha, ¿no?, de 1461, Drácula es llevado encadenado a Buda, donde en presencia de la corte pronuncia un discurso y dice lo siguiente: me crees derrotado y sin aliados. En realidad tengo un aliado muy influyente y me atrevería a decir de poder supremo. Te aconsejo que seas prudente porque no nos gusta perder. Claro, como su nombre era Dracul, que significa demonio, más allá de dragón, en realidad en ese momento se lo tomaba como el hijo del diablo, y si se decía Draculea, pero si se decía Dracul era demonio directamente. Entonces siempre se tomó como que hacía referencia a que su aliado era el demonio y no que estuviera hablando de Dios, que también podría haber sido. Y bueno, ahí es donde queda prisionero. No lo matan, logró algo por lo menos. Y bueno, estuvo prisionero, aunque no fue un prisionero cualquiera, ¿no? Había que protegerlo porque era parte de la nobleza. Y bueno, esa fue la historia de Drácula. Vlad Tepes, Vlad de Valaquia, hoy en día considerado en Rumanía un héroe nacional, antiguamente un salvaje, pero bueno, las leyendas que están a su alrededor, digamos que de algún lugar surgen. Lo interesante es también cómo está emparentado con todas las dinastías, y esto de ser el hijo del diablo o el hijo del dragón tiene mucho que ver también. Si nos ponemos a pensar, todo tiene que ver con todo. Así que en próximos videos vamos a hablar un poco más sobre el vampirismo en ese momento, qué se pensaba, qué pasaba. Y bueno, como también el libro de Bram Stoker vino a ser un bestseller en el siglo XIX.